¿Cuántos de ustedes están disfrutando de esta nueva vida que Cristo te ha dado? Disfrútala, tómala, tómala. Pero quiero enseñarle hoy, hoy, esta semana y la semana que viene estaremos hablando. Quiero traerle una palabra poderosa, evangelística, poderosa en el Espíritu porque la revela el Espíritu de Dios. Pero es evangelístico, quiero hablarle de Cristo. En esta temporada hay que hablar de Cristo. Modela a Cristo, reflexiona, refleja también a Cristo, que otros también quieren el mismo Dios que te ha salvado. El mismo Dios que te ha transformado en el poder del testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. Gente, no vivimos una religión, vivimos a Cristo. Dice la Escritura que Cristo en mí hay esperanza de gloria. Diga conmigo, Cristo en mí, esperanza de gloria. ¿Qué significa eso? Que Cristo en mí hay una esperanza de yo cambiar. Cristo en ti hay una esperanza de tu poder cambiar y ser aquella persona que Dios diseñó que tú seas, de acuerdo al patrón de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ayer estuvimos impartiendo esto al liderazgo, a este liderazgo de servidores. Y quiero dar las gracias públicamente una vez más a toda persona que sirve en esta casa. Ustedes también que reciben, que vienen por primera vez también. Esperamos que usted se disfrute del servicio de cada persona que dedica de su tiempo. Lo hacemos en agradecimiento a Dios. Esto no se hace obligado, esto se hace por agradecimiento, con revelación, con convicción. Esto es lo que hace la iglesia. Así me convertí yo, así empecé a servir también. Y eso transformó mi vida. En el servicio donde somos transformados. En el servicio es donde podemos tener experiencias que nos transforman. Estuve hablando también en el liderazgo de que las experiencias es parte de la formación de nuestra vida. Nosotros podemos tener conocimiento de palabra. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente? No mira a nadie. Pero ¿cuántos de ustedes han conocido gente que conocen palabra pero no la viven? Vamos, no apunten, no digan que tú estás hablando a ti. No. Aquí no corregimos todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes conocen o han escuchado? Tal vez usted ha tenido esa experiencia que conoce palabra pero no la aplica. Conoce palabra pero no la aplica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestra vida? Cuando la aplicamos. Cuando la aplicamos o tenemos la experiencia con lo revelado, es aquí donde eso se consolida y ya nos apropiamos de esa verdad. Y no hay quien nos saque de ella. No hay quien nos saque de ella porque lo vivimos, ¿verdad? Es el testimonio, la experiencia en el Espíritu. Esto es un encuentro que nosotros tenemos. Por eso exhortamos siempre, si usted no ha ido a uno de nuestros retiros, vaya. Es el lugar preciso donde vas a tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos ya han ido al retiro? Así que apunte la fecha, creo que está programado para el 25 de enero, ¿Odé? 25 de enero, ¿sí? El 25 de enero, ¿dónde está mi Odé? Ok, allá, all right. Pero ella es una de las líderes que corren los retiros, es el 25 de enero, está programado para el 25, si usted no ha ido a un retiro, gente, vaya, ahí le garantizamos. Creo que el costo es algunos que $20, $30, eso cubre el material, cubre también. Lo más probable que lo vamos a hacer entonces en otra iglesia o en otro local, porque aquí subalquilamos. Eso cubre todo esto. Es mínimo el costo, es mínimo. Gente, si usted no sale de ahí transformado, le regresamos el dinero. Y yo voy al Espíritu de Dios, porque yo sé de qué sé. Ahí entras, sale transformado. Ahí el Espíritu de Dios te sana. Es el preciso lugar, preciso donde Dios prepara la atmósfera. Así como cuando nos reunimos, ¿cuántos sienten la presencia de Dios ya aquí en este lugar? Siempre también con el corazón dispuesto para recibir. Pero en ese lugar eres sanado, eres restaurado. Tendrás un encuentro con Dios y es ahí donde viene la transformación, el inicio, lo que Dios promete. Dice que la obra que comenzó en ti Él la perfeccionará. Eso es parte de nuestra visión. Nuestra visión es ganar almas. Ya cuando las almas se convierten, ¿qué hacemos nosotros? La establecemos en la fe, la encaminamos en la fe. De ahí entonces, ya que empieza a discipularse, de ahí entonces Dios trabaja con la persona y juntos con los líderes edificamos para que la persona entre a ser discípulo en el servicio, entregando una vida rendida, completa, comprometida, fiel y leal a Dios. Y al fin entonces también ser comisionado, ser enviado. Creemos en que cada uno de ustedes tiene llamado. Y creemos que esta iglesia es pequeña ahora, pero esta iglesia va en grande. Dile que está a tu lado, esta iglesia va en grande. Esta iglesia va en crecimiento. Y así como el crecimiento que tiene, Dios está estableciendo, levantando líderes que serán las columnas de este ministerio. Y de esta iglesia van a salir iglesias hijas. De esta iglesia de ustedes van a salir pastores. ¿Cuánto lo creen? Pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, van a salir de este ministerio Luz de las Naciones.
También quiero aprovechar para decirle, estamos bajo cobertura. Nosotros tenemos pastores a quien les rendimos cuentas. Eso es muy importante, a quien rendirle cuenta. Estar bajo cobertura mantiene la iglesia segura y en orden. Eso es todo, eso siempre es así. Y lo podemos ver en las escrituras. Voy a traer una enseñanza al principio de año acerca de la importancia de estar bajo autoridad. Nosotros siempre estamos bajo autoridad. La pastor y yo estamos bajo autoridad. Ustedes también es bueno que estén siempre bajo autoridad, bajo la cobertura que es Cristo, que está sobre la iglesia. Amén. Vayamos directamente a la escritura. Efesios capítulo 4, versículo 17. Y le pongo título a esta enseñanza y es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. La manera de vivir en Cristo. Y esto es lo que dice la escritura. Efesios capítulo 4, 17 dice: esto pues les digo y requiero en el Señor. Esto es el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de Efesios. Y el apóstol Pablo tiene esto claro y por eso le da esto que vamos a leer ahora. Y es esto: ¿cuántos de ustedes después de convertirse han luchado con conducta, pensamientos, malas costumbres y cosas del pasado? Le entrega tu vida a Cristo, pero te encuentras luchando todavía con estas situaciones, con una entre otra, ¿verdad? Vamos de gloria en gloria, en victoria, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo le explica entonces a la iglesia de que hay una conversión en Cristo, y cuando hablamos de una vida rendida es para que haya una conversión, una metamorfosis en nuestra vida. Un cambio que muestre quién es el Cristo de la gloria, que muestre y revele quién es Dios en nuestra vida y el poder sobrenatural de la cual nosotros predicamos, damos testimonio. ¿Cuántos testifican que Dios tiene poder sobrenatural? Se lo compruebo. Si Dios te ha cambiado, la verdad que tiene poder sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso que está a tu lado, me están hablando a mí. La verdad que Dios tiene mucho poder, porque lo único que puede transformar el ser humano es su santa y poderosa presencia. Por lo más, ahora entramos en enero, entramos en este nuevo año, empiezan las resoluciones y ya a mediados del mes de enero se cancelan las resoluciones. ¿Verdad? Uno tratando de nuestra propia fuerza. ¿Cuántos han hecho resoluciones o han hecho promesas? ¿Verdad? Los matrimonios, muchas promesas y no permanecen, no son consistentes, no se han comprometido. ¿Cuál es el dilema de eso? Que el único que nos da el poder para transformar, el único que nos da el poder no solamente para transformar, no, sino también para que sea permanente el cambio, es el poder de la gracia de Dios. Sin Cristo nosotros podemos intentar todo, podemos leer palabra y todo, pero si no es por la poderosa presencia del Espíritu Santo en nosotros, no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Por eso es que Cristo es glorificado en todo. Porque Cristo te da la manera de vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a como Él nos enseña. Y no solamente eso, Él no te deja solo. Dile que está a tu lado, Él no te deja solo. Él te enseña la palabra y su presencia te da la gracia y el poder para encaminarte a ella. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo siempre te está hablando, te está mostrando, te está guiando, te está corrigiendo en todo tiempo. Esa es la función del Espíritu de Dios en nosotros. Llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nos revela la palabra y te da la gracia siempre y cuando tú quieras aplicarla. Te apoyas en la gracia del poder del Espíritu de Dios y lo vas a hacer. Vas a caminar en Cristo Jesús. He escuchado gente decir: esto es difícil. Entiendo de que es difícil en la carne o en tu propia humanidad, y eso es religión, y eso es lo que sucede en las otras religiones. ¿Cuál es? Que nosotros entendemos que en una relación con Cristo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No es religión lo que vivimos, es una relación con aquel que vino a morar en nosotros. La misma presencia del Dios vivo, Dios santo, nos preparó, dice la Escritura, que Él murió en la cruz para perdonar todos tus pecados. ¿Cuánto está agradecido por eso? Pero Él no solamente te perdonó de todos tus pecados. Al perdonarte, dice la Escritura, que también te limpió, te redimió y te reconcilió con Dios. Entonces ya esto que nosotros entendemos por gracia no es solamente de que nosotros vivimos, no es que vivimos una religión y somos parte de la iglesia, sino que Cristo nos redimió y nos reconcilió, porque el pecado te separa de Dios. Dile que está a tu lado: el pecado te separa de Dios. Una vida de pecado te separa de Dios, por lo más que tú quieras caminar bien. Si no tienes una relación con Dios, no tienes esa gracia que te habilita a decir no cuando viene la tentación.
No tienes esa presencia que te llama la atención y te corrige y te da la sabiduría para aplicarlo en la vida. Eso es lo que disfrutamos en Cristo Jesús. Cuando Dios te da la sabiduría y te da el poder para aplicar esa sabiduría, es aquí donde Él es glorificado. Porque si no es por la sabiduría que viene por su santa presencia, no lo vas a poder hacer. No hay resolución que pueda ser permanente. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Vamos a ir a la Escritura y vamos a leer factores que nos impiden vivir la vida nueva en Cristo. Factores que nos impiden vivir esta verdadera vida para que podamos disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Dios tiene vida. Si usted lo duda, lea la palabra. Dile que está a tu lado, lee la palabra. Porque en ella están las promesas de Dios. ¿Cuántos creen en esa promesa? Esas son las promesas que en tiempo difícil, cuando lees las escrituras, tú dices, wow, qué palabra. Justo en el tiempo preciso es cuando Dios me la da. Así es Dios. Así es Dios. Versículo 17 dice, pues, dice, yo digo y requiero en el Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, Efesios, le dice, esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. Gentiles son aquellos que no tienen una relación con Dios. Gentiles son aquellos que están apartados de Dios o que no están bajo pacto. Dice que ya no andes como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y voy a desglosar esto, a lo que se refiere cuando dice, no andes como los otros gentiles, que andan, y explica cómo, en la vanidad de su mente. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajeno de la voluntad de Dios, o ajeno de la vida de Dios, y aquí explica por qué. Por la ignorancia que en ellos hay. Y número 2, por la dureza del corazón. Digan conmigo, dureza del corazón. Es una razón por qué nosotros le exhortamos al retiro y que deje que Dios obre en tu corazón, en tu vida. Porque la dureza del corazón es parte de todo lo que vamos a leer ahora y lo que sucede en la vida, como en estos tiempos, o la vida que antes vivíamos, antes. La mayoría que venimos a los pies de Cristo, venimos y rendimos nuestro corazón a Él para que sea Él que lo tenga que trabajar. Pues nosotros no podemos trabajar con nuestros propios corazones, no hay psicólogo ni psiquiatra que pueda hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer. Te pueden dar recomendaciones, te pueden dar técnicas, pero hey, eso no funciona. ¿Por qué? Una vez diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios es esa presencia que Dios te da o esta transformación que Dios hace contigo cuando no te lo mereces. Esta gracia es ese poder donde Dios te da lo que no te mereces. Dios te suple a ti con lo que tú necesitas. No hay psiquiatra ni psicólogo que pueda hacer lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Versículo 19 dice, los cuales, la dureza del corazón. 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, refiriéndose a estas gentes gentiles, dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20 dice, mas ustedes, digan conmigo, más nosotros. Dice el versículo 20, mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo. Usted le entregó su vida a Cristo, pero dice el versículo 29, mas ustedes, el apóstol Pablo dice, note que al principio dice el versículo 17, dice, lo primero que dice, yo le requiero en el Señor. En otra palabra, I beg you, en English, I beg you, les ruego, en otra palabra, que ya no andes como antes tú andabas. Porque Cristo ya no es nuestro Señor. Gente, en el momento que le entregas tu vida a Cristo, ya Él pasa a ser tu Señor y tal Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el momento que le entregas tu vida a Cristo, Él reina tu vida, Él reina todo en ti. Él reina todo en ti. Tu hogar, tu vida, tu mente y tu corazón, déjalo que Él reine. Él reina, Él transformará. Él va a dirigir tu hogar y tu familia de manera correcta. Se establece el reino, hay buenos principios que nosotros podemos entender, pero de acuerdo a la palabra. Porque hay principios y valores que nos enseñaron a nosotros en lo que íbamos creciendo, en nuestra familia. Pero muchos de ellos ni lo podemos aplicar en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es el que te da la gracia. Cristo es el que reina y gobierna en tu vida, en tu hogar. Déjalo que Él reine, pero déjalo que Él reine a su manera y no a nuestra propia manera. Dile que está a tu lado, no es a nuestra propia manera. No es a nuestra propia manera de vivir. Déjalo que reine. Te va a dar los mejores resultados. Se cumplirán las promesas de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 20 dice, mas ustedes, refiriéndose a lo anterior, a lo que dice el versículo 17, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido.
ajeno a la vida de Dios por la causa de la ignorancia. Versículo 18, por la causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Versículo 18 también revela, por la dureza de su corazón. Digan conmigo, la dureza del corazón. Versículo 19 entonces una vez más dice, por lo cual después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa esto, que perdieron toda sensibilidad? De hecho, anote, ya quiero darle nota. Teniendo todo entendimiento. Ok, ¿qué tal eso? Vamos a desglosar versículo 17. Quiero darle un punto poderoso acerca del versículo 17. Y es esto, dice, pues digo, requiero en el Señor, que ya no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vanidad? De acuerdo a la palabra del original, es la palabra mataiotes, y significa vacío. Y el apóstol Pablo se refiere y dice, no andes con la mente o vanidad en tu mente. O esta palabra vanidad significa en el original vacío, falta de propósito en la mente. No andes en la vida con falta de propósito. Si hay algo que lleva al ser humano y lo acerca a la depresión, es cuando no tiene sentido de vida, no tiene sentido o dirección en la vida. Entonces él dice, no ande como antes, que vivías la vida, la zumba marumba, porque no tenías dirección, no tenías un estilo de vida correcto. Porque dice que el entendimiento de muchos, y ahí me incluyo yo antes de Cristo, era que la mente estaba entenebrecida. En otra palabra, estaba oscurecida. Y cómo no nos tropezamos antes en la vida. Cuando Cristo viene a la vida, dice el libro de Juan capítulo 1, que Cristo es la luz del mundo. Diga conmigo, Él es la luz del mundo. Él es la luz que te dirige en la vida, te muestra, te guía. El Espíritu de Dios te revela acerca de la vida y la verdad y cómo vivirla. Entonces esta palabra vanidad, él dice, no andes con la vanidad de tu mente, no andes en la vanidad de tu mente, que significa con falta de dirección, inestabilidad religiosa, falsas religiones, todo esto, que es lo que llega y se amontona en nuestra mente. Él dice, no andes con eso, no produce nada. Y aquí continúa explicando más con detalle qué pasa cuando andas como los gentiles o como andabas antes, o regresas a la vieja manera de pensar. Versículo 18 da el ejemplo de qué pasa y qué sucede cuando continuamos viviendo como gentiles y como antes, con la mente vacía, que es lo que significa vanidad, la mente vacía, sin dirección, sin propósito en la vida. Y por eso había inestabilidad en nuestra vida. ¿Cuántos se identifican con esto? Versículo 20, 18 da el ejemplo. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, número 2, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay también en ellos. Ignorancia, en otra palabra, falta de revelación. Diga conmigo, falta de revelación. Gente, ¿cuántas veces nos hablaron de Cristo antes nosotros convertíamos? Y no le entregamos nuestra vida porque no lo entendíamos. No teníamos revelación. Solamente veíamos a algo, una figura que parecía un Cristo crucificado, que de hecho no se parece así, ¿verdad? Pero antes no entendíamos porque no teníamos revelación. En el momento que la revelación hizo clic en nuestra mente de Cristo, Dios que tomó forma de hombre, que es lo que celebramos realmente en este mes y en todo tiempo de nuestra vida, es que Dios, dice la Escritura, que se despojó de sí mismo y vino a se humilló para tomar forma de hombre. Al tomar forma en la cual usted se puede identificar con la forma que él tomó, la forma de hombre, él la tomó, la forma suya y la forma mía, porque la forma suya y la forma mía era lo que estaba acabando con nuestra vida, el viejo hombre, la naturaleza, el egoísmo, el yo en la carne es lo que estaba acabando contigo y es lo que te separó de Dios. Dios dice, el pecado es lo que está separando la humanidad de mí. Yo voy a ir a tomar forma de ese hombre que está acabando con la humanidad, y yo mismo lo voy a llevar a la cruz y lo voy a crucificar. Y en esa crucifixión se rompe todas las maldiciones que te corresponde a ti por el pecado, todas las consecuencias, todas las maldiciones o todos los resultados por este viejo hombre. Él dice, yo voy a tomar ese viejo hombre, voy a tomar esa naturaleza que nunca fue el diseño de Dios para ningún ser humano, y lo voy a llevar a la cruz. Ahí lo voy a destruir. Voy a romper la maldición de fracaso en tu vida, en toda área de tu vida. Y dice la Escritura que desde ahí Él envía la bendición, lo que Dios quiere para ti, para tu familia, tu salud, todo en Cristo Jesús. Esa es la revelación que transforma mente. Esa es la revelación. Gente, ¿cuántos de ustedes pueden decir, esta revelación me ha transformado? Antes no hacía sentido, y era porque de acuerdo a la palabra teníamos la mente entenebrecida, estaba vacía. Estábamos ciegos.
Dice el versículo 18 una vez más, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la falta de revelación, ignorancia que había en ellos. Dice, y por la dureza también del corazón. Quiero dar un punto acerca del versículo 18. Me gustaría que lo anote. La vida de Dios es la vida lleno de poder en nosotros, lleno de gracia y plenitud. Digan conmigo, gracia y plenitud. Dice la escritura en el versículo 18 que esa mentalidad, gentiles, quién éramos ante nosotros, y es muy importante acordarte de esto, de quién tú eras antes y de dónde Dios te sacó. ¿De dónde Dios te sacó? De la mente entenebrecida, de tener la mente vacía. Número 2, ¿de qué? De caminar ignorante en la vida por falta de conocimiento, dejándonos llevar por cualquier cuento, cualquier mentira, dejándonos llevar de todo esto por ignorancia. Digan conmigo, por falta de revelación. Digan conmigo, por falta de luz. Sabe que Satanás se aprovecha cuando tú no tienes conocimiento en la vida. Te puede vender cualquier cuento cuando no tienes conocimiento, cuando no busca de palabra. Satanás busca meterte cualquier cuento en la vida, y por eso te engaña y te mete en una depresión donde tú piensas que no hay esperanza en la vida. ¿Cómo que un cristiano va a sufrir de depresión? No, ¿cómo? Si tú recibiste al dador de vida, ¿cómo vas a entrar en una depresión sintiéndote que no hay esperanza en la vida cuando recibiste, aceptaste a aquel que murió y resucitó, que venció la muerte, para darte esperanza de que si vencí la muerte, que no puedo vencer en tu vida? My God, my God, my God. La vida de Dios es la vida llena de poder en nosotros, llena de gracia y de poder. Y número 2, nosotros, aunque antes pensábamos que estábamos bien con Dios, pero estábamos muy lejos de una vida de Dios, o una vida verdadera de Dios. También entendamos esto. Aquí explica también que esto sucede, o esto es por dos causas específicas, según el versículo 18, que lo que sucede en nuestra vida es por la ignorancia y la dureza del corazón. Digan conmigo, ignorancia y dureza del corazón. Ahora, ¿qué causa la ignorancia? Anote esto, ¿qué causa la ignorancia? ¿Qué causa la ignorancia en su vida? Número 1, la falta de revelación. ¿Qué falta la ignorancia? La ignorancia y la dureza del corazón es el que te pone en una condición fatal, fuera de Cristo. ¿Pero qué es lo que causa la ignorancia? Anótelo, la falta de revelación. Número 2, la ceguera espiritual. Antes no veíamos, por eso manténgase orando por su familia. No conocen a Cristo, ore por ellos, que se caigan ese velo de sus ojos, porque la revelación, el entendimiento es lo que los saca de la ignorancia. Amén. Dice una vez más, la falta de revelación. ¿Qué causa la ignorancia? Falta de revelación. Número 2, la ceguera espiritual. Y número 3, anota esto, la terqueza por el razonamiento, por varias razones. La terqueza, ¿qué es la terqueza? Que viene por el orgullo. Cuando yo me aferro a mi propio entendimiento, me aferro a mi propio entendimiento humano. Número 2, me aferro a entendimiento. Gente, entienda esto, si usted no tiene revelación, usted va a caminar con cualquier cuento que usted mismo se puede meter. Usted es una fuente, de usted mismo pueden proceder pensamientos erróneos. Usted se cree filósofo, entonces empieza a interpretar la vida como antes de Cristo. Gente, nosotros empezamos a conocer la vida cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Después que le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces donde todo empieza a iluminarse, Dios empieza a mostrarnos la verdad de la vida y cómo vivirla. Y decir, wow, yo veía de esta manera, esto lo interpretaba de esta manera. Ahora cambio mi entendimiento, que es lo que vamos a leer. La solución de esto es cambiando el entendimiento. Cuando cambias el entendimiento, ya tienes revelación, ya tienes convicción. Entonces cuando tú vives basado en revelación, tienes paz, porque estás viviendo lo que Cristo dice y tú lo crees. Otro no lo entiende, entran en depresión, no tiene esperanza en la vida. Pero a ti es como que te hace el clic. Es como que la revelación te llega en el momento, y esto se aplica en cualquier aspecto de tu vida. ¿Cuál es el miedo por la finanza? Ves la cuenta del banco de una manera. ¿Por qué tiemblas? Si Dios es el creador de los cielos y la tierra, Él es el dueño del oro y la plata. Él promete y Él dice, yo voy a suplir todo lo que tú necesitas. ¿Por qué te sacudes como que eres un gentil? O como estabas antes fuera de Cristo. Él te salvó, te restauró, te ha dado vida y te ha dado esperanza. Dile que está a tu lado, pon atención. Cristo te está hablando. Eso en la enfermedad, en todo viene un diagnóstico. La palabra de Dios dice que por sus llagas somos nosotros curados. ¿Cómo yo puedo tomar? Eso no es verdad para mí, no. Pero pastor, hay factores y hay pruebas y la evidencia y todo esto. Pero yo conozco un Cristo poderoso que está por encima de la evidencia, el diagnóstico y lo que dice la ciencia.
No refutamos la ciencia siempre y cuando esté sujeto a la verdad que es en Cristo. Esa es la verdad mía. Cuando no tienes eso, seguro que vas a estar temblando. Seguro que vas a estar con miedo. ¿Por qué? El entendimiento entrenebrecido, vacío, hueco, oscurecido. Y no solamente eso, con la dureza del corazón. Si hay algo, gente, anote esto. ¿Qué causa la dureza del corazón? ¿Qué causa la dureza del corazón? Anote esto. Cuando tienes el corazón endurecido, de acuerdo a lo que dice la palabra, anota esto. El corazón herido por esto, anótelo, por ofensas, abuso, fracaso y los golpes de la vida o de una vida en el mundo. Eso tristemente condiciona tu corazón para tú no recibir de Dios. No solamente recibir de Dios, no entender las cosas espirituales. Aún siendo hijo de Dios o siendo un creyente, si te sientes ofendido o algo sucede que marca tu corazón, la palabra ofensa en la escritura significa o se refiere de aquella carnada que las tinieblas quiere poner, que tú la muerdas y la comas para que te alimentes. Gente, si eso no sale o Dios no lo saca, esa condición de corazón te impide escuchar, sentir y discernir el Espíritu de Dios. Lo repito, cuando tu corazón está endurecido por una ofensa que no has resuelto, yo quiero que Dios me perdone, pero yo creo que es justo que si Dios me perdona, yo creo que es justo que yo también perdone a aquellos que me han ofendido. ¿Cuánto lo entiende justo? ¿Verdad? Eso es justo, man. Si Dios me ha perdonado todo mi pasado. Gente, ¿cuántos de ustedes pueden decir, a mí Dios me ha perdonado una lista grande? Yo sé que hay unos cuantos que tienen alas que dicen, no, la lista es bien chiquita. Gente chiquita, todos hemos pecado, dice la escritura. Pero si Dios te perdonó todo esto, y eso es justo, mirando todo tu pasado y todavía lo que Dios te sigue perdonando a ti, no es justo que nosotros no perdonemos a otro que nos haya ofendido 1, 2 o 3 veces, cuando nosotros hemos ofendido a Dios 1000 veces. ¿Cuánto lo ves justo? Pero un aplauso al Rey que te salvó y te perdonó. Yo creo que eso es justo, creo que eso está claro. La condición del corazón, nota que aquí dice en la escritura, habla claro acerca de que el corazón endurecido, que es versículo 18 al final dice que andan en ignorancia también por la dureza del corazón. Y esto me gustaría que anote esto también acerca de la dureza del corazón. ¿Qué produce, qué causa la dureza del corazón? Puede ser ofensa, fracaso, golpes que has vivido en la vida, todo tipo de trauma. Pero también, número 2, anótalo, el big one. ¿Cuál es? El orgullo. El corazón endurecido. ¿Por qué? Porque te enfoca más en ti, te enfoca más en el yo. Y eso es lo que tenían los fariseos cuando tenían este encuentro con Jesucristo. Ellos se sentían súper más espiritual. Dice, pero este hombre de Nazaret, qué bueno sale de ahí. Ahí no sale nada bueno, que el Hijo de Dios. Pero era por el corazón endurecido, enorgullecido, el corazón que, y esto pasa, anótalo, sucede mucho por una imagen distorsionada. Gente, es importante entender esto. Tus logros, muy bueno, te fajaste, lo hiciste, sea título, sea empresa, lo que sea, pero también tienes que conocer la parte humana tuya, que todos somos nosotros, todos no somos, ninguno somos perfectos, y tampoco nosotros no somos seres divinos. Nosotros dependemos de Dios, y no solamente de Dios, también dependemos uno de los otros. Usted en su matrimonio, usted depende de esa persona que Dios le trajo a su vida. Aprende a depender, aprende a ser humilde, porque si no, tu corazón se endurece. Y cuando un corazón endurecido, olvídate, ahí la persona es terca, ahí no escucha, no percibe. Un corazón endurecido por el orgullo, eso es fatal, porque tienes una imagen distorsionada, te crees superior a los demás, piensa que estás por encima del otro, que si no tiene el conocimiento, que si habla un poco más, que lo siente que es bruto. No, esos son paradigmas en tus corazones que te va a estancar en el orgullo, y te va a destruir si tú no cambias eso. Dile que está a tu lado, cambia el corazón, porque si no vas en rumbo a la destrucción. Y el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo empieza este sermón y le dice, yo le ruego, requiero, dice él, requiero. Es lo que dice el versículo 17, dice, les requiero. Versículo 19, ¿qué pasa cuando continuamos en esta condición? Ya estoy terminando. ¿Qué pasa cuando ya estoy terminando? Está bien. ¿Qué pasa cuando continuamos en esta condición de ignorancia y de dureza de corazón? Versículo 19 lo habla. La cosa se pone peor. Dice el versículo 19, las cuales después que perdieron toda sensibilidad
¿Por qué? Corazón entenebrecido, corazón endurecido, falta de revelación. ¿Qué sucede? Dice entonces que llega a un punto la persona que pierde toda sensibilidad, y esa persona, y pueda que tal vez tú puedas estar en esa condición, y por eso Dios te trajo en esta mañana a este lugar, porque puedes llegar a una condición tan difícil y fatal que tú pierdes la sensibilidad de la presencia de Dios en ti, que está ahí para, o la conciencia que Dios puso en ti, que es la alarma donde Dios te guía, te dirige, esto sí, esto no, y es para tu bien, hijo, es para tu bien. Dios te dice, es para tu bien que te guío y te corrijo. Pero si no tienes sensibilidad en el espíritu, te vas a aferrar en el ti, en el yo, en el ego, el corazón endurecido y todas las consecuencias. Dice también que la persona se entrega en laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué significa laxivia? Anótelo. Un estado de desenfreno, no tener freno, porque ya no hay sensibilidad, ya la conciencia, el corazón está endurecido y Dios quiere hablarte, pero no pones atención porque te acostumbraste a decir, no, no es conmigo, o a confundir lo que Dios te quiere decir o lo que Dios quiere dirigir en tu corazón para tu propio bien. ¿Qué pasa? Pierde la sensibilidad, pero no solamente a Dios, anótalo también, pierde la sensibilidad a Dios, la sensibilidad de ti mismo y la sensibilidad de los demás. De perder la sensibilidad de los demás es un nivel de ser hasta inhumano en lo físico y en lo espiritual. Es no ver la gente como Dios lo ve. Y por eso el trato, aún siendo hijo de Dios, hay gente que dice, ¿y eso qué cristiano? ¿Y eso qué cristiano? ¿Y cómo no, mano? Has perdido un cierto nivel de sensibilidad que Dios supone en nuestro espíritu para que podamos ver y amar al prójimo como Dios dice. Amarlo a Él también, sensible al Espíritu de Dios. Y cuando estás en esa condición, no hay freno. Laxivia a todo tipo de impureza. Anota esto, gente. El pecado te lleva a donde tú no quieres ir. Y tiene el poder para esclavizarte ahí por un tiempo, por el periodo de tiempo que tú no quieres estar. El pecado te lleva a donde tú no quieres ir. Un pecado te lleva a otro. Si no lo resuelve, si no hay un arrepentimiento, cambio de dirección, te va a destruir, porque un pecado te lleva a otro. Puede haber insensibilidad, el Espíritu de Dios te habla, ya tú no lo entiendes, ya tú no lo escuchas, ya no hay freno. Dile que está a tu lado, estás en el carril incorrecto, man. Yo soy de la ciudad de Nueva York, he tomado el tren A. ¿Alguien conoce el tren A, el tren 1 en Nueva York? Quiere ir para la Manhattan, terminas en Brooklyn. O por lo opuesto, ¿verdad? ¿Verdad? O te montas en el tren que no es y te montas en el express. Y mientras va el tren tú dices, hey, esa es mi parada. Mi parada, vas express. Porque te montaste en el tren incorrecto. Móntate en el Espíritu, móntate en el fluir del río del Espíritu de Dios. Móntate en la presencia de Dios. En su presencia te garantiza el destino que Él te promete. Y parada de bendición para tu vida. Dile a 3 personas que se cambia la vida. Depende de la gracia, el poder y el Espíritu de Dios que te da el cambio. Depende, entra a su presencia. En la presencia de Dios es donde Dios te va a hablar. Ese es en ese lugar donde hay convicción. Si entras a la presencia y no sientes nada, preséntate al Señor y Dios habla de la solución. Veamos aquí en adelante. Versículo 20 dice, mas vosotros no han aprendido. Versículo 20 dice claro, de aquí en adelante es donde hay esperanza. Dice el versículo 20, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Dile que está a tu lado, eso no fue lo que yo aprendí de Cristo. Toda esta vagamundería, toda esta condición no de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le dice, hey, todo esto que le acabo de decir, este estilo de vida y lo que ustedes vivían antes, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, siendo en verdad, dice, si es que en verdad, en otra palabra, si realmente le entregaste tu vida a Cristo, en otra palabra, si es que en verdad tú le has oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo. Hey, ¿por qué nosotros vivíamos como vivíamos antes? Por falta de la verdad, falta de revelación, entendimiento oscurecido, entenebrecido. Caminábamos en ignorancia. Ignorancia, insatez. En inglés es the word fool. Walking as a fool.
caminando en ignorancia, vas a tomar muchas decisiones ignorantes en la vida que te ha traído tropiezo, te ha traído problema. Esa es la condición. Dice, pero si has conocido a Cristo, si le entregaste tu vida a Cristo, en otra palabra, y habéis oído, versículo 21, habéis oído, habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 20 en adelante habla de cómo nosotros solucionamos con estos problemas del corazón. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre, me gustaría que anote acerca de lo que la Escritura dice, despojados del viejo hombre. Y acerca del viejo hombre es quien tú eras antes de Cristo, que está vaciado. Y esa palabra vaciado significa corrupto. Otras versiones dice la palabra corrupto. Así eras tú antes de Cristo. Así estabas tú, el viejo hombre, el viejo yo. Estabas corrupto en el corazón o en tu vieja manera de ser, conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Versículo 23 dice, y da más instrucciones de la solución de esto. Dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Anote esto, y es que renovaos en el espíritu con pensamiento nuevo, según la palabra, según como Dios lo revela. Es así que empiezas a ver la vida diferente. Y Dios siempre te va a traer revelación que te va a hacer libre. Por eso la Escritura dice que conocerás la verdad y la verdad te hará. La verdad te hará. Y eso es lo que Dios te muestra, la verdad acerca, no anótalo, acerca de Dios, la vida, la verdad de tu pasado, lo vas a ver diferente. La verdad de tu presente. Cuando caminas en la verdad de Dios, vas a caminar firme en tu presente, en que Dios está contigo y todas sus promesas hoy. Y también vas a tener, la palabra de Dios te da fe para que esperes en tu futuro, en tu mañana, en lo que Dios te promete, hacia donde Dios te lleva mañana, el mes que viene, el año 2025. Y vas a caminar confiado en Cristo Jesús, porque caminas en la verdad de la palabra. No eres movilizado por circunstancias. Y como siempre le enseño, no dejes que los problemas te hablen a ti. Háblale tú a los problemas. Jesucristo le enseñó, como yo le enseñé esta semana pasada, de cómo hablarle a la higuera. Si no da fruto, sácalo de tu vida, échalo de tu mente. Si no produce, si no está produciendo nada bueno en tu mente, si está produciendo pensamientos y emociones negativas, sácalo de tu mente con autoridad. Sácalo, no pertenece, no te deje alimentar. Porque si te deja alimentar por los problemas, eso no es verdad, no es permanente. Dile que está a tu lado, ningún problema es permanente en la vida. Si no es permanente en la vida, para mí no es verdadero, no es absoluto, no es eterno. La verdad es lo que Dios dice en la palabra. Eso no cambia lo que Dios dice aquí. Son promesas que cuando tú las recibes, tú vas caminando, no hay tormenta. Monte, montaña, quítateme del medio, dice la Escritura. Háblale. Esa es la verdad, esa es mi verdad, esto es absoluto, esto no cambia, todo el resto está por debajo. Si tiene nombre mi Cristo, el nombre de Cristo está por encima de todo. Nombre que es sobre todo nombre. Los problemas tienen nombre, Cristo, el nombre de Cristo está por encima del problema. Ese es el Cristo que yo conozco. Para eso le entregamos nuestra vida a Él, no para vivir como antes, como el apóstol Pablo dice. Le requiero que cambie, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Renovar la mente. Dile que está a tu lado, renueva la mente. Pero aquí dice específico, renueva el espíritu de la mente. Renovaos en el espíritu con pensamiento nuevo. Digan conmigo pensamiento nuevo. Digan conmigo 2025. Pensamiento nuevo. Pero no cualquier pensamiento, gente. No se ponga a estar escuchando y leyendo libros automotivacionales. No tienen espíritu. Están vacíos. Te activa, te motiva. Ya cuando termina el YouTube o lo que sea que estás escuchando, sales por ahí, pero sales vacío. Es con la verdad que Dios te aplica. Y Dios te transforma de dos maneras. La revelación y la experiencia, para que la viva y diga, ahora lo entiendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama proceso. El proceso de Dios es Dios dándote revelación, pero también Dios encaminándote a lo práctico de la vida. No le huyas a los procesos, porque estás huyéndole a la formación, al diseño de Dios, a la obra, lo que Dios está haciendo en ti. Renueva tu mente con la palabra. Diga conmigo, renovaré la mente con la palabra. Cuando renueva tu mente tendrás pensamientos diferentes. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus pensamientos. Lo repito. ¿Cuántos quieren cambiar áreas en su vida? Cambia tus pensamientos, ¿ven? Tus pensamientos es lo que activa la actitud. Este espíritu, la Escritura donde habla el espíritu de vuestro entendimiento o el espíritu de la mente, es tu actitud. Este espíritu de lo que se compone tu carácter, tus pensamientos, tus emociones.
Pensamientos negativos te van a dar emociones negativas. Esas emociones negativas es lo que te va a inspirar a tomar una decisión. Imagínense, con pensamiento negativo, emociones negativas, ¿cómo van a ser mis decisiones? Pensamiento negativo que producen emociones y actitud negativa. En esa condición, ¿cómo van a ser mis decisiones? Negativo igual, malos, fatales. Renueva la mente, renueva en el espíritu de vuestro entendimiento, de tu mente. Y versículo 24 por último dice, y por último, ¿verdad? Porque entienda esto, Dios te da las instrucciones de qué hacer. Lo leímos, renueva tu entendimiento. Eso es a través de la palabra, la presencia. Pero entonces Dios dice, pero hay algo poderoso que también te toca hacer. ¿Y qué es? Dice, y vestíos de nuevo hombre. ¿Por qué? Porque palabra sin la presencia de Dios es simplemente información en la vida. Palabra sin la presencia de Dios es simplemente información y no revelación, no transforma. Pero palabra en la presencia de Dios, y eso es lo que Dios hace. Dios vive en ti, pero Dios te promete hacer una nueva criatura de ti, donde todas las cosas, dice la escritura, pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Todas son hechas ¿qué? 2025 todo será hecho ¿qué? Pero no solamente las circunstancias externas, sino también tú. Dice, toma este nuevo hombre, creado de acuerdo Jesús le dijo a Nicodemo, dice que el hombre nace de nuevo. Todos nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Por eso somos diferentes, por eso pensamos diferentes, somos transformados. Y la gente te dice, oye, pero tú no eras quien tú eras antes. Gloria a Dios por eso. Si yo le cuento mi testimonio, tal vez usted diría, pastor, ¿en serio? Ese es su testimonio. Qué bueno que no se note y no se ve de quien yo era antes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Se supone que no se note y no se vea quién tú eras antes. Se supone que vean a Cristo en ti, donde hay esperanza de gloria. Cristo en ti. Dice, vestido del nuevo hombre. Anótelo y con esto termino. Y es que este nuevo hombre viene del Espíritu de Dios que está en ti y sobre ti. Este nuevo hombre, esa nueva criatura, de acuerdo al diseño de Dios, no quien tú eras antes, sino de quien Dios dice que tú eres. Vestido del nuevo hombre. Y aquí dice, y describe las características de este nuevo hombre. Dice, creado según Dios en él. ¿Para qué? Dos cosas: para que camines en justicia y camines en santidad. Justicia, atención, justicia es la manera correcta de vivir en la vida. Pero como tienes el nuevo hombre y creado por el Espíritu de Dios, ese nuevo hombre es el que te va a habilitar a caminar de manera justa, correcta, como se debe vivir en la vida. Y número dos, en santidad. El Espíritu de santidad está en ti y sobre ti para encaminarte a caminar en santidad. ¿Qué significa caminar en santidad? Caminar sin mezcla de pensamiento o cosas del pasado. Caminar en el corazón sin mezcla o contaminación. Gente, caminar en Cristo o es todo o es nada, porque vas a tener mezcla en la vida. Mezcla de tu pasado, mezcla de concepto humano, razonamiento humano. La gente que te dicen, oye, te volviste fanático, transformó mi vida. ¿Cómo no aferrarme a aquel que me está dando vida? ¿Cómo no aferrarme a aquel que me ha cambiado, transformado mi matrimonio, ha transformado me da esperanza en la vida? ¿Cuántos lo creen? Se gozan. Aferrado, como con él, me baño con él, hago pupu con él, hago de todo con Cristo. Cristo es todo en mi vida. Sin él yo no era nada. Ahí donde está, cierre sus ojos. Santidad, pureza, ese nuevo hombre en el Espíritu de Dios. Quiero aprovechar este momento y quiero hacer un llamado. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la gran oportunidad. Aquí donde el Espíritu de Dios está hablando en tu corazón, esta es la gran oportunidad para abrir tu corazón. Y todo lo que has aprendido, todo lo que has entendido de lo que es un gentil, en esa misma condición hemos venido todos a los pies de Cristo. Y no es una coincidencia que Dios te trajo en esta mañana a este lugar. No es una coincidencia, Dios te trajo con propósito en específico, y es para hablarte una verdad que te salvará. Y esta es la promesa de Dios. La Escritura dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero en Cristo tenemos esperanza. Dice la Escritura que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, para perdonarte y para darte esperanza, reconciliarte con Él. Él murió en la cruz para pagar por tus pecados,
para perdonarte. Lo único que Dios pide en este momento es que reconozca, que haga un arrepentimiento en tu corazón, que reconozca tu condición y que abras tu corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que abras tu corazón sin importar la condición en que viniste, solo, abatido, desamparado, sin esperanza, viniste a los pies de Cristo. La Escritura dice que Cristo te promete un nuevo comienzo, una nueva vida, que es la vida eterna. En el momento que lo recibes como Señor y Salvador, recibes el perdón de Dios, recibe entonces la reconciliación. Y dice la Escritura que al tercer día Cristo resucitó de los muertos para darte esperanza a un nuevo comienzo y una nueva vida en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron. En aquí dice el Señor, todo será hecho nuevo. Si nunca has tomado esa decisión, abre tu corazón, déjalo que le entre. Yo te garantizo por su promesa y su pacto de que Él te dará un nuevo comienzo, una nueva vida. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Qué significa eso? Reconocer tu condición de pecado y venir ante Él y pedirle perdón. Si quieres en este momento abrir tu corazón y recibir el perdón de Dios, ahí en el momento, ahí donde está la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor, mi Dios. Thank you, Padre. Todo lo que me están viendo en línea, quiero guiarlos a tomar esta decisión, a hacer esta oración de simplemente pedirle perdón a Dios. No es la oración que te da la salvación, sino la condición de tu corazón. Si lo crees en tu corazón, dice la Escritura, si crees, si confiesa, pero si crees en tu corazón, serás salvo. Quiero, ahí donde está inclinado su rostro, y quiero que la iglesia me acompañe en esta oración. Y todo el que está viendo en línea, está viendo este video, este es el gran momento para tú recibir a Cristo como Señor y Salvador, entrando en un arrepentimiento. Digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Lo reconozco, lo entiendo y te pido perdón. Recibo en este momento, por gracia y por fe, tu perdón, que confieso que Cristo murió en la cruz por mí. Como hijo de Dios, digan conmigo: como hijo de Dios. Lo creo, lo confieso como mi Señor, como el Hijo de Dios y mi Señor, que murió por mí en la cruz y que al tercer día resucitó. Lo recibo en este momento, lo recibo por gracia y por fe. Digan conmigo: renuncio al mundo, al pecado y a las tinieblas, y hago un pacto contigo, Señor, y recibo la vida eterna y tus promesas. Gracias, Señor, lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Iglesia, póngase de pie en este momento. Y ahí donde está, cierren sus ojos.